El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Versículo 18 dice así la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome su lugar en esta preciosa tarde. Vamos a hacer un repaso de un minuto. En un minuto, lo que enseñábamos la semana pasada, que es ser lleno del Espíritu. Y se recuerda que terminamos con esta frase, que ser lleno del Espíritu es parecido como que si donde está usted ahorita estuviera Jesucristo en persona. Yo le aseguro que usted no se atreviera a hacer nada malo. Yo le aseguro que usted quisiera ser como Él. Yo le aseguro que usted lo imitaría a Él e hiciera las cosas que lo conllevó a Él a poder ver la gloria de Dios y a poder ser dirigido por Dios de la manera que Él fue dirigido por el Espíritu. Es parecido. Es como que si Jesús estuviera tan cerca de ti en persona. Le pasó a Pedro, hablamos, ¿verdad? Siempre que Pedro estuvo cerquita de Jesús, Pedro podía hablar lo sobrenatural, podía tener valor en lo sobrenatural y podía creer en Dios de manera sobrenatural. Pero el momento que Pedro se alejó de Jesús y dejó de caminar cerca de Jesús, ¿qué pasó? 3 veces lo negó. Entonces, una persona llena del Espíritu es una persona que realmente no necesita ver a Jesús en figura, porque todas sus acciones, su forma de ser, su vivir va a ser discernido, dirigido y controlado por el Espíritu de Dios en su vida. Entonces, un hijo, un joven, una señorita llena del Espíritu Santo no necesita que esté su papá y su mamá en persona para estar bien o hacer lo bueno. Un joven, una señorita, un hijo, una hija llena del Espíritu de Dios, esté papá o no esté papá, esté mamá o no esté mamá, va a hacer siempre lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vive él o ella por sí mismo, ahora su vida es controlada por el Espíritu de Dios. Este tema, por eso ya llevamos que ¿cuántos? Hoy es el número 6. Hemos empleado tanto tiempo en esto porque es tan importante. Esto más de lo que usted se imagina, ser dirigido, ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu. ¿Sabe usted toda esa gente que usted ve en las cárceles? ¿Por qué cree usted que están en la cárcel? ¿Por quién fueron dirigidos? ¿Por quién fueron controlados? ¿Por el Espíritu de Dios o por la carne? Y algo otro no fueron ni la carne, el mismo diablo, el mismo Satanás que los engaña. Eso es lo triste. Pero una persona controlada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios, mi amado hermano, la verdad son las únicas personas que en esta tierra van a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. No solamente tendrás garantía de que Dios va a estar contigo, no solamente tendrás garantía que todo lo que te va a suceder va a ser lo aprobado, lo divino, la voluntad divina de Dios, sino que al final tendrás la seguridad absoluta que aunque mueras, en el momento que mueras estarás, como dice el apóstol Pablo, en la presencia del Señor.
tan importante, mi amado hermano. Jesús dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá para que more con cada uno de vosotros. Seguimos. Entonces, ser lleno del Espíritu, eso es realmente, mi amado hermano, lo que es. Vamos a ir ahora a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas es un libro antes que Efesios. Gálatas 5:16. ¿Lo tenemos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Repitámoslo todos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. He aquí una persona que su vida es controlada por el Espíritu. ¿Quién es esa vida controlada por el Espíritu? Aquella persona que camina, ¿de qué manera? ¿O anda, de qué manera? En el Espíritu. Y vuelvo y repito, andar en el Espíritu no es lo que se ve, mi amado hermano, en un montón de iglesias. Andar en el Espíritu, mi amado hermano, no es lo que la gente ha confundido. No sé si alguien me está escuchando. Alguien piensa que andar en el Espíritu es andar hablando lenguas las 24 horas del día. Y eso no es así. Nunca en la Biblia no está eso. No está eso. Yo así lo he comprobado con la palabra de Dios. Que de todas las veces que la Biblia habla de que alguien fue lleno del Espíritu, solo 2 veces habla que hablaron lenguas. Y esas 2 veces que hablaron lenguas fue, número 1, la primera vez que descendió el Espíritu de Dios sobre los judíos, y número 2, la primera vez que descendió el Espíritu de Dios sobre los gentiles. Y ahora para nosotros, la iglesia del Señor, después que el Espíritu de Dios ya ha descendido para los judíos, para los gentiles que somos nosotros, ahora la palabra de Dios está llena de fundamento, de enseñanza, de que el Espíritu de Dios ya mora en cada uno de ustedes. Y no tiene que ir a Jerusalén, sino que ya llegó, ya está ahí el Espíritu de Dios. Y a su nombre. Por eso dice, andad, ¿de qué manera? En el Espíritu. O sea, usted si hiciera bolas usted, se traumara usted, si andar en el Espíritu es andar hablando lenguas, jamás usted puede andar las 24 horas del día hablando lenguas, pero sí se puede andar las 24 horas del día en el Espíritu. Y a su nombre. Hablamos que andar en el Espíritu es un paso a la vez. Un minuto a la vez. No trate de ser como el canguro, ¿verdad? Ellos caen con 2 pasos de un solo. No, andad, dice la palabra, no dice corred, andad en el Espíritu. ¿Sabe usted cuántos dolores de cabeza, cuántas decepciones le va a librar el Señor simplemente porque usted obedezca esa palabra? Usted no se imagina cuántas lágrimas innecesarias le va a ahorrar Dios a usted simplemente con obedecer ese mandamiento. ¿De qué? Andad en el Espíritu. Es más, si usted obedece la primera parte, usted nunca va a tener necesidad ¿de qué? Nunca va a llegar a la segunda parte, pues. No sé si alguien me está escuchando. La primera parte que dice, andad en el Espíritu. La segunda parte que dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que usted obedeciendo la primera parte, usted no va a tener preocupación de lo segundo. No va a tener que preocupación qué hace la carne, qué no hace la carne, aunque tengo una enseñanza hoy, una doctrina en cuanto a la carne, pero se la voy a dar simplemente para su conocimiento. Pero no es porque usted lo va a necesitar. Porque en el momento que usted obedezca a caminar en el Espíritu, usted, mi amado hermano, ya no va a llegar a la segunda acción, que es satisfacer ¿qué?
los deseos de la carne. Y eso es desastroso. Eso es lo que tiene el mundo como lo tiene. Los que van y satisfacen su carne en el alcohol, ¿cómo terminan? Borrachos, sin dinero, y llegan a la casa a hacerle problema a la pobre mujer. Los que satisfacen su carne en las drogas, ¿cómo viven? ¿Cuál es su vida? ¿Cómo es su vida? Dolores, vacíos, decepciones. Piensa que al drogarse se termina el problema, más grande se hace el problema. Tú y yo no tenemos necesidad de caer en esa situación. Si tan solamente, ¿qué dice la palabra? Aprendemos a caminar en el Espíritu. Y cuando Pablo habla de caminar en el Espíritu, vuelvo y repito lo mismo, él no está mencionando, tienes que andar hablando lenguas, tienes que estar, mi amado hermano, haciendo esto. No. Hay que hacer y decir lo que la palabra del Señor dice claramente. Leámoslo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis, Gálatas 5:16, y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu es caminar bajo el control del Espíritu. ¿Cuántos tienen oídos? Por ejemplo, doy un paso hoy, no está hablando de pasos físicos, pasos de tu vida interna, pasos de tu vida cristiana, pasos de tu vida cotidiana. ¿Cuántos tienen oídos? Por ejemplo, yo doy un paso hoy, por ejemplo, de decir, voy a ir a tal lugar. Yo tengo que asegurarme que ese ir a tal lugar, yo voy a estar consciente de Dios, de las cosas de Dios. Yo voy a estar consciente de que aunque vaya allá a aquel lugar, yo sé por el Espíritu que Jesús, la presencia de Dios, va ahí conmigo. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser bajo el temor de Dios, va a ser bajo el conocimiento de Dios. Entonces, eso es lo que la palabra dice, caminar en el Espíritu. Un ejemplo, cuando entra a esa casa, veo familiares, primos, lo que sea, y nos ha pasado, ¿verdad? En cumpleaños. Y de repente uno dice, oye, primo, tómate unas cervecitas aquí con nosotros. Yo decido darle gusto a mi carne o caminar ¿de qué manera? En el Espíritu. Si yo quiero ver los propósitos de Dios en mi vida, lo que Dios puede hacer en una vida, lo que hizo en Josué, lo que hizo en Moisés, lo que hizo con David, lo que hizo con todos los hijos de Dios. Déjeme decirle, Dios no ha cambiado. ¿Sabe quiénes hemos cambiado? Nosotros. Dice, Él no puede cambiar, esa es su naturaleza, Dios no puede cambiar. El hombre cambia sus sentimientos, cambia su forma de ser. Hoy está alegre, de otro rato está triste, hoy está contento, después está enojado, pero Dios no es así. Dios no cambia. El problema está en nosotros. Nosotros somos los que cambiamos. Dios quiere seguir cumpliendo los propósitos de Dios en su vida. Si usted está soltero, Dios no le quiere dar cualquier persona, Dios le quiere dar lo que Dios tiene en su propósito. Si usted anda buscando un trabajo, Dios no le quiere dar un trabajo que, mi amado hermano, vaya a ser una trampa para su vida. Dios le va a proveer un trabajo que sea, mi amado hermano, para bendición para su vida. Pero el problema es que no estamos dispuestos a estar sujetos ¿a quién? Al Espíritu de Dios. ¿A quién se sujetó Jesús aquí en la tierra? Al Espíritu de Dios. Donde quiera que Él iba, ¿quién lo llevaba? El Espíritu Santo. A donde quiera que Él regresaba, a cualquier otra ciudad, dice, y fue llevado por el Espíritu. No dice, Jesús fue donde la gana le dio. ¿Se da cuenta la diferencia? Queremos tener el éxito de Jesús, queremos ver la bendición de Dios a pesar de los problemas que tuvo Jesús, las confrontaciones que tuvo Jesús, a pesar del rechazo que tuvo Jesús. Vemos que Jesús vio la gloria de Dios, caminó en la gloria de Dios, caminó en los propósitos del Padre Celestial, en la voluntad de Dios, porque Él procuró que cada paso de su vida fuera en la carne o en el Espíritu. En el Espíritu.
yo te aseguro que vas a descubrir lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. No importa tus capacidades, tus habilidades, acuérdese que Dios es el que pone todo eso en nosotros. Yo antes no me podía parar así como estoy aquí de frente, delante de alguien. Ni con una persona podía hablar, me daba vergüenza. Pero ¿quién es el que hace todo eso? Dice que Él los enseñará, Él los dirigirá. Cuando decidí yo caminar en esa llenura, en esa dirección, bajo ese control, todo cambió en mi vida. Dejé de ser un nervioso, dejé de ser un tímido, a ser un varón que no me importa si un rey está enfrente de mí. A ese rey yo le voy a hablar cara a cara y frente a frente. Porque ya no nos controlamos nosotros. ¿Quién nos controla? Esa es la realidad. Cuando usted rinda sus derechos, rinda su voluntad, rinda todo su ser al Espíritu Santo, yo le aseguro que van a empezar a suceder verdaderamente milagros en su vida. No sé si alguien me está escuchando. Porque algo que sucede en una vida que está llena del Espíritu de Dios y camina en el Espíritu, que dice Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, no desperdicie ese poder. No desperdicie, porque ese poder ya está en usted. Del momento que usted vino a Jesús, el Espíritu de Dios está en usted. Y el Espíritu de Dios no es un pajarito, hermano, debilucho. El Espíritu de Dios es la misma presencia de Dios en su vida. Es la misma presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿usted es un debilucho? No. Nosotros sin Dios sí somos debiluchos, pero ahora usted ya no está solo. Ahora usted habita alguien en usted, que es el Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios. Es Dios mismo estar dentro de usted, solo que no es en cuerpo, sino en espíritu. Wow. Esta es la revelación que el diablo no quiere que tú recibas. Esta es la revelación que el diablo no quiere que tú lo hagas tuyo. Y te hace a ti más importante. El diablo te quiere hacer a ti más importante tú solo que con el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Qué te dice el diablo? Tú la puedes solo. No, hombre, hermano. Dándose de cabeza tras cabeza tras cabeza y cayéndose, levantándose, cayéndose, levantándose. Pero el hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios no se anda cayendo, no se anda cayendo y levantando. Es un hombre, será una mujer caminando hacia los propósitos de Dios. Si vas a abrir un negocio, si eres lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, tú le vas a rendir toda sabiduría a Dios y le vas a decir: Señor, yo no sé nada, tú sabes todo, muéstrame el camino, ¿qué debo hacer? Yo te aseguro que Él te lo mostrará. Es su nombre. Sí, hoy la gente nada más dice: agarra camino, me voy para Chicago, me voy para Nueva York. Y a Nueva York le va peor que en Texas, porque eres dirigido por la carne y no por el Espíritu. ¿Usted es más inteligente que el Espíritu? Déjeme decirle que el Espíritu Santo tiene más años que su tatarabuelo. Antes de la fundación del mundo, ya el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora no se mueve, ahora está dentro de usted. Dice Pablo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo usted sabe si el Espíritu de Dios está en usted? Número uno, si vive una vida a diario arrepentido de lo malo, del pecado. Así es como usted se asegura si el Espíritu de Dios mora en usted. Por eso Pablo dijo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando habló de que somos ahora ¿qué? Templo y morada ¿de qué? Del Espíritu de Dios.
Entonces ahí donde usted se asegura que es templo y morada del Espíritu de Dios. Y una vez usted se asegura que es templo y morada del Espíritu de Dios, entonces vamos a tomar cada paso dirigido por el Espíritu Santo, dejándole el control a Él. Que Él sea el que dirija, que Él sea el que haga, que Él sea el que nos controle. ¿Quién controla la mente de aquellos que andan matando gente? Satanás. ¿Quién controla la mente de aquellos que andan robando en las tiendas? Satanás. ¿Quién quiere controlar nuestra vida? Espíritu de Dios. ¿Sabe cuál es el problema aquí y el dilema? Que el mundo se deja mejor controlar por el diablo que el cristiano dejarse controlar por el Espíritu. Lamentablemente. En otras palabras, el mundo es un mejor instrumento para el diablo que el cristiano un mejor instrumento para Dios. Porque el cristiano, en vez de decidir hacer lo que la palabra dice, siempre camina bajo dualidades. Dualidades es, hoy no tengo ganas, mañana tal vez, hoy quizás. En cambio el mundo, Satanás, úsame, Satanás, dirígeme. Mire ahí en México, los que adoran a la Santa Muerte, esos le entran con ganas. Y qué triste que nosotros no le entremos con ganas a morir a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuántas veces no nos hemos equivocado, cuántas veces no hemos cometido errores, pero ahora es tiempo de cambiar no solamente la historia de tu vida, sino tus generaciones atrás de ti. Marcar el camino para ellos, para que ellos también puedan tener una razón de decir, wow, quiero imitar a mi papá, quiero imitar a mi mamá, quiero imitarlos a ellos. ¿Por qué cree usted que Isaac fue quien fue? Porque vio en su padre lo que vio en su padre, Abraham. ¿Sabe por qué Jacob fue ese Jacob? Porque vio en su padre Isaac lo bueno que Dios hace en un hombre que es dirigido por el Señor. Y es su nombre. Andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos, ¿qué? De la carne. ¿Qué está en entender esto? Recuerdo cuando estudié en bachillerato, estudiamos un programa de computación llamado Basic. Basic, más que todo, funcionaba de esta manera: haciéndose preguntas y respuestas, así como uno desarrollaba el programa. Por ejemplo, y cuando leo este versículo me recuerdo de ese programa, porque es prácticamente lo mismo. Dice, si caminamos por el Espíritu, si la respuesta es sí, váyase aquí. Así decía Basic. O sea, si usted camina por el Espíritu, ¿qué le respondería el Basic espiritual? Usted no va a caer en la trampa de la carne. En otras palabras, la acción positiva se encarga de lo negativo que te pueda suceder y pasar. Yo no sé si eso es para usted es un regalo, para mí lo es. La acción correcta se encargará del desastre ¿qué? Negativo. La decisión correcta en tu vida se encargará de todo lo demás negativo que tú puedas pasar por desobediente, rebelde, lo que sea. Lo que te quiere decir la palabra es que si caminas paso a paso en el Espíritu, tú no vas a llegar a la segunda parte, que es ¿qué? Satisfacer los deseos de la carne. ¿Todos tienen oídos? Le voy a poner otro ejemplo, otra ilustración. Si usted va a México en avión, usted ya no va a tener que irse a pie y gastar sus zapatos y tal vez morirse, porque tal vez nunca va a llegar a pie. Esto es lo que te está diciendo la palabra del Señor. Si usted camina en el Espíritu, no se preocupe de lo demás, de lo de la carne, porque eso no aplicará a usted si camina en el Espíritu.
la acción correcta, la decisión correcta, se encargará del problema negativo, consecuente de satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Cuántas personas yo no he visto, cristianos, cristianas, mandan mensajes de textos y la mayoría se parecen a esto? Pastor, ¿qué hago? No puedo dejar de fumar. Pastor, ¿qué hago? No puedo dejar de tomar, no agua, sino alcohol. Pastor, ¿qué hago? No puedo dejar de mentir. Pastor, ¿qué hago? Siempre cuando hay una fiesta patronal me voy y me doy una grande emborrachada. ¿Qué hago? ¿Sabe qué respuesta le doy? Es que hay algo que ustedes no han hecho. Por eso es que terminan haciendo lo que están haciendo. ¿Cómo así? Ustedes no han caminado en el Espíritu. Por eso es que ustedes terminan trompezándose en la carne. El hombre se cree sabio, pero Dios es más sabio que el hombre. Y Dios es tan lleno de amor que Él te da la fórmula para no tropezarte. No sé si alguien me está escuchando. Estas personas siguen cayendo víctimas en su propia carne. ¿Por qué razón? Simplemente porque no han hecho lo primero. No caminan en el Espíritu. Entonces, al no caminar en el Espíritu, al no estar consciente cada paso, cada momento, mi amado hermano, o a poco el cigarro tiene manos fuertes como Popeye y te agarran del cuello a la fuerza para que lo fumes. ¿Acaso la cerveza? Yo nunca he visto que la botella de cerveza tenga manos como las manos de Hércules y te agarren del cuello, tómame porque si no me tomas te mato. Es producto de su carnalidad, producto de una escasez de vida espiritual. No sé si alguien me está escuchando. A alguien Dios le está dando ya revelación en este momento. Tú jamás vas a poder destruir, aún como cristiano redimido por la sangre de Cristo, jamás vas a poder desaparecer de tu vida, mi amado hermano, la carne. Eso, ¿sabe cuándo es que se va a deshacer? Y más a ratito vamos a llegar ahí. Cuando nuestro cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Es por eso que mientras eso sucede y como Dios lo sabe, Dios te da la estrategia cómo vencer todo eso que puede brotar, nacer de nuestra naturaleza humana y a su nombre. Y la manera que no podemos, la única manera que no podemos llegar a punto B, que es a satisfacer el deseo de la carne, es ejecutando cada momento ¿qué? Punto A, que es ¿qué? Andando en el Espíritu. Y a su nombre. Hasta en lo natural se aplica esto. Todos los que somos de Latinoamérica sabemos este principio. Si a usted le daban visa, usted se venía ¿qué? Por avión. Pero si a usted no le daban visa, usted se venía con coyote. A y B. Los que viajaban con visa, viajaban en avión. Los que viajaban sin visa, viajaban a pie o en canoa o en otra cosa, pero llegan aquí bien mataditos. Así es parecido. Los que caminan en la carne, ay Dios mío, el diablo se los va a hacer aquí y allá, se los va a traer del lado A a B, a C, hasta la Z, y le van a dar vuelta al abecedario de su vida y les va a tener puras piñatas. Pero el hombre y la mujer que reconoce que somos todavía, aunque hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, y Dios nos da poder y autoridad, mi amado hermano, pero Dios también nos da las formas, las maneras, cómo vencer, y esta viene de Dios. Caminar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, caminar. Caminar en el Espíritu
te va a llevar al punto siguiente más pronto que caminando en la carne. Te voy a poner un ejemplo. Esto es tan importante, hermano. No es que si caminas en la carne, escuche bien, y estás consciente de las cosas de Dios, pides perdón, te levantas, pero ¿cuánto se tarda entre caerse y levantarse y volver a caminar otra vez? Mientras que aquel otro va, ¿qué? Ya va para allá. Le voy a decir algo, esta pregunta me la hicieron el domingo. ¿Por qué Israel se estuvo 40 años para llegar de Egipto para Canaán? ¿A poco está tan lejos que se tardaron 40 años? Yo le dije, no está lejos. Lo que se tomaba para llegar de Canaán de Egipto para Canaán era máximo 3 semanas. Pero terminaron 40 años de 3 semanas. Van a haber personas hoy, espero en Dios que sea aquí primero, antes que sea en la televisión. Sus vidas van a ser transformadas, porque toda esa tardanza, ese calendario que se ha retardado, no es porque Dios lo quiera en algunas veces. En algunas veces tú y yo retardamos esa bendición de Dios. Nosotros retardamos esa puerta abierta o ese cielo abierto que habla la palabra de Dios. Un día alguien dice, pastor, pero es que mi esposa, ¿cuándo me la va a dar Dios? Deja de andar en la carne y te la va a dar más pronto. Deja de andar dando besitos y apretones y a ver que Dios se la va a dar más pronto. Deje de andar en la carne. Dios no es ignorante, mi hermano. No era el propósito de Dios que Israel se tardara 40 años. Ellos retardaron la promesa de Dios. Oiga bien, terminaron recibiéndola, pero lamentablemente no todos. La mayoría se quedaron muertos en el desierto. Los únicos que entraron fueron la nueva generación que nació en el desierto. Lamentablemente, producto de caminar, ¿qué? En la carne. ¿Cómo actuaban los israelitas? Ay, no, esto está muy pesado, ya no quiero, ya mejor regresemos a Egipto. Así dice mucho cristiano. Ay, no, la enseñanza del pastor está muy dura, muy fuertes. Mejor vamos allá, ya sabe dónde. Si usted quiere, regrésese. Pero yo le aseguro, usted va a desperdiciar su vida, su tiempo y sus años. No hay cosa más linda que ir paso a paso, pero ¿hacia dónde? A una dirección divina, a una voluntad divina, gloriosa, gloriosa, gloriosa. Dele la mano al que está a su lado y dígale, si usted quiere quedarse, quédese, pero yo sigo hacia adelante. Rétese el uno al otro en el amor del Señor. Hermano, Dios no quiere que usted caiga en el punto B, por eso te da primero el punto A. Camina en el Espíritu. Dios no es malo. Nosotros somos los malos. Dios le dijo a Israel, mira, tú nunca has peleado porque 400 años siendo esclavo. Lo único que sabían hacer era, mi amado hermano, hacer ladrillo y agarrar los grandes bojotones de ladrillo y hacer las pirámides para Faraón. Es lo único que podían hacer. Pero ¿qué les dijo Dios? Van a encontrarse contra enemigos, van a encontrarse contra gigantes, pero no teman, yo voy a ir con ustedes, yo voy a estar con ustedes, simplemente obedezcan, obedezcan, obedezcan. Yo voy con ustedes. Aleluya. Ver, hermano, que el consejo de Dios es tan práctico. Es tan práctico. El consejo de Dios no es una fórmula, mi amado hermano, de raíz cuadrada, que no todos pueden trabajar la raíz cuadrada a no ser que use calculadora. Pero la realidad es que
La palabra de Dios es bien práctica. Andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Vamos al verso 17, por favor. Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? El Espíritu. Yo sé que aquí hay personas nuevas en el Evangelio de conocer a Cristo y dice, pastor, pero wait a minute, espérese un minuto. I want to know, quiero saber qué es la carne. What is the flesh? Amén. Bueno, la palabra de Dios usa esta palabra en dos sentidos. En un sentido que no es moral, que no tiene que ver con tus decisiones internas. Y esto lo habla el libro de Juan 1:14. Vamos a ir rápidamente ahí, por favor. Juan 1:14. Y aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho ¿qué? Carne. Ahí está. Esa es la primera definición de carne en un sentido no moral. Simplemente está describiendo carne como la vida física de una persona. Llámese hombre o llámese ¿qué? O llámese mujer. Describe el ser físico de un ser humano, pero también la palabra carne se usa para describir, mi amado hermano, la humanidad no redimida de un ser humano. Vamos al libro de Romanos 8:1. Romanos 8:1. Cuando dice, la primera parte donde dice, y el verbo, sea Jesús, se hizo carne, es que Jesús era ¿qué? Dios, es Dios, y por tanto, siendo Dios, es espíritu. Pero ese Dios espíritu se hizo ¿qué? Carne, se hizo ser humano igual que nosotros. Esa es la primera definición de carne. Pero vamos a ver también que la palabra de Dios define carne también, mi amado hermano, algo muy importante, como lo define Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ¿qué? A la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Ya ve, ahí cuando dice los que no andan conforme a la carne, no crea que está refiriéndose a 10 libras de carne mía, 10 libras de carne suya, sino que está hablando a las decisiones, los motivos, los pensamientos pecaminosos de nuestro ¿qué? De nuestro interior. Cuando tienen oídos, cada vez que usted miente, es esa naturaleza, es esa parte de usted, mi amado hermano, que se revela contra quién, contra Dios. Eso es carne. Los designios malvados, designios que salen de nuestro ser, que van en contra de ¿qué? De Dios. Esa es la carne. Todo lo que te lleva, te conlleva de tu vida, de tu ser, a hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? De los ojos de Dios. Le voy a explicar un poquito más profundo para que entienda mejor. Es ese remanente, es eso que quedó dentro de nosotros, mi amado hermano, que verdaderamente estará ahí hasta que recibamos nosotros un cuerpo glorificado. Vamos a versículos 22 y 23, por favor, ahí mismo en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación, o sea, todo lo que fue creado, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, nosotros está hablando los hijos de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Porque mire, mientras estemos en este cuerpo, aunque ya hemos lavado con la sangre del Cordero, ya Jesús nos perdonó y el Espíritu de Dios habita en nosotros, mi amado hermano, la misma palabra dice que dentro de nosotros hay una guerra entre el Espíritu que quiere dentro de ti obedecer a Dios, pero también está ¿qué? La carne. Que aunque seas hijo de Dios, ahí está en ti. Y usted dice, pastor, pero ¿por qué Dios no nos hizo todo completo de un solo? Ese es el trabajo suyo. Por eso dice, camine en el Espíritu y no va a tener problema con la carne. Ese problema va a terminar una vez por todas. Cuando dice cuándo, ¿en qué momento dice? Esperando la adopción. Dice, adopción, ¿por qué? Porque vamos a adoptar un nuevo ¿qué? Cuerpo. Totalmente, mi amado hermano, dice, ya no va a tener enfermedad. Vas a entrar sin enfermedad. Amén. Vas a entrar sin preocupaciones. Y a su nombre. Ya no vas a pagar gas, teléfono. ¿Qué más? Celulares. Hermano, los que tienen casa, hermano, son como 10 taxas las que se pagan. Yo no sé ni de dónde se inventan tantas taxas. Pero mire, si usted es fiel al Señor, cuando venga ese día de la adopción de un nuevo cuerpo, usted va a decirle bye bye a este mundo, porque va a estar con el Señor Jesucristo por siempre y para siempre con Él. Dice, y estaremos con Él, dice, viviremos con Él y reinaremos con Él. Pregúntele que está a su lado, ¿quiere quedarse usted acá? Viendo el sol convertirse en sangre, viendo las lunas caerse, perdón, la luna también convertirse en sangre, viendo las estrellas caerse del cielo. Estaba leyendo un reportaje de unos científicos. Dice que el sol va a quemar totalmente a la tierra. La va a quemar. Y dijo, eso no va a pasar mientras los hijos de Dios están aquí. Pero una vez los hijos de Dios se vayan, yo sé que eso va a suceder porque eso dice la palabra. Y a su nombre. Todo eso viene. Todo esto ya tiene un fin. El pecado ya, las decisiones del hombre han contaminado todo el universo y todo eso tiene un fin ya. Yo no necesito ser científico ni estudiar en la NASA para saberlo. Necesito estudiar la palabra porque ahí está lo correcto. La NASA solo me comprueba lo que ya la Biblia dice que va a suceder. Amén. Entonces, eso es la carne. Esos designios, esos instintos que nacen, que fluyen, que a veces quieren nacer de nuestro ser, mi amado hermano, para hacer lo malo. Y es por eso que tenemos la fórmula nosotros. Somos los únicos seres humanos en esta vida que tenemos la fórmula, mi amado hermano, para sobreponernos sobre la carne, sobre lo malo, sobre los designios, sobre los malos pensamientos, sobre todo. Somos los únicos seres humanos privilegiados, mi amado hermano, los que hemos decidido rendir nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente, todo nuestro cuerpo a Dios, al Espíritu Santo, para que sea Él que nos ayude, para que nosotros podamos caminar paso a paso en el Espíritu. Y a su nombre. Recuerdo las veces que iba creciendo en la secundaria y como hijo de Dios, pues ahí estaban las tentaciones del alcohol. Era lo que más a uno le ponían bien fácil. Pero cuando tú decides honrar a Dios, te das cuenta que nadie te paga mejor que Dios. Porque todos esos que cayeron en esa tentación de la carne, en la cerveza, ahora son unos, aquí le llaman guainitos. Ya no tienen dominio sobre su ser. Y veo yo y retrocedo, digo, Señor, verdaderamente
Wow. Si tú nunca le has deseado el mal al ser humano, es el ser humano que se busca su propio mal. Dios no le desea el mal a nadie. Por eso Él dice, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré, ¿qué? Está hablando de ese sentido, hermano, espiritual. Descansar de todas las cargas del pecado, descansar de todo aquello que ha ocasionado la desobediencia, la rebeldía. ¿Cuántos tienen oídos? No es que ya no vamos a sufrir en Él, vamos a sufrir, pero la diferencia es que Él va a estar con nosotros. El mundo sufre, ¿y quién con ellos? El diablo lo único que lo hace es agarrarlos del chongo y destruirlos más. Pero Dios con sus hijos, siempre vas a escuchar su voz. Estoy contigo, no temas, no temas. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. La carne es esa habitación, ese lugar dentro de nosotros donde Satanás lanza sus tentaciones. Amén. Así como el avión tiene dónde aterrizar, Satanás sabe cómo aterrizar adentro de nosotros. La ventaja es que si nosotros tenemos la autoridad para no darle autopista, para que aterrice. No sé si alguien me está escuchando. Por ejemplo, el diablo le puede decir aquí a un joven soltero, acuéstate con ella. ¿Qué está haciendo el diablo? Quiero aterrizar. Pero ¿quién tiene la llave? Nosotros. Mira, si quieres aterrizar, busca otro aeropuerto. Pero este es el aeropuerto que le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Mi vida es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. You have the power. Tú tienes el poder. Esa parte de nuestro interior, esa es la autopista que muchos le dan al diablo para que aterrice. ¿Cuántos tienen oídos? Esa parte de tu interior que en el pasado le ha dado cabida al diablo, esa es tu carne. Eso es exactamente tu carne. No la puedes ver, pero ahí está. Y todos saben que ahí está. Es como el corazón nuestro. Cuando la Biblia habla de corazón, no es eso que está pompeando sangre. Amén. Sino es esa parte dentro de ti que tú no sabes cómo es, pero sabes que ahí está. Cuando algo te duele, cuando algo te está haciendo conciencia de algo, ese es tu corazón. Los tienen oídos. La carne es esa parte de nuestra humanidad que está expuesta, está susceptible al pecado. Esa es la carne. Es esa parte de nuestra humanidad interna que está susceptible al pecado. Es por eso que el consejo de Dios es tan claro, mi amado hermano. Aunque ya hemos sido redimidos, somos nuevas criaturas y en Cristo, dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas, mis amados hermanos. Seguimos nosotros siendo humanos. Y existe siempre la posibilidad, mi amado hermano, de que alguien de nosotros caigamos en pecado. Y esa es la playa, el aeropuerto, mi amado hermano, que Satanás anda buscando en aterrizar cuando él quiere destruirnos o tentarnos. Amén. La carne es ese elemento del ser humano, mi amado hermano, que se opone a lo bueno de Dios, se opone a la obediencia de Dios, se opone a la fidelidad de Dios.
Cada vez que tú decides hacer algo malo, esa es tu carne. Es esa parte de ti, ese elemento de ti que se rebela contra Dios. Por ejemplo, cada vez que tu madre te dice o tu padre te dice: mi hijo, venga y haga esto para mí. Ay, yo estoy cansado. Eso es tu carne. Porque si fueras dirigido por el Espíritu, reconocieras en el instante lo que la palabra de Dios dice: hijos, honra a tu padre y a tu madre. No dice cuando tengas ganas o cuando no tengas. Honra es un mandamiento absoluto. Quiere decir incuestionable. Estés desvelado, estés como estés, la honra es absoluta. Es como la honra a Dios. El que usted desobedezca, ¿eso hace que Dios deje de ser Dios? No. El que usted diga, nah, y haga lo que haga. Dios honra a la madre y la honra. Dios honra al padre y lo honra. Pero ¿quién pagará el precio? Nosotros. Nosotros. Bendito sea Dios. La carne es esa parte, ese elemento del ser humano que quiere hacer siempre lo malo ante los ojos ¿de quién? De Dios. ¿Cómo podemos evitar todo eso? Tan fácil. Caminando en el Espíritu. Igual, sí, como esas personas que, vuelvo y repito, caen aquí, caen allá, caen en este problema en la carne, este otro problema en la carne, y después están pidiendo peticiones, oraciones. Usted no tiene necesidad de llegar a eso si tan solamente caminara en el Espíritu. No tendría problema de andar esclavo de la carne. Porque todo eso va a detener su vida, va a detener, mi amado hermano, los propósitos de Dios en su vida. ¿Quiere usted tardarse 40 años? Mientras que lo puede hacer en 3 semanas. Y a su nombre. La enseñanza es gloriosa, mi amado hermano. Si tú caminas controlado por el Espíritu de Dios cada momento de cada día, si caminas consciente de Jesucristo en tu vida, en tu corazón, en tu espíritu, si caminas consciente, si comes, mi amado hermano, a diario de la palabra de Dios y estás pensando de Él, viviendo de Él, comiendo de Él, consciente de Él, tú no vas a tener ese problema con la carne. La palabra es la palabra. Caminad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tan claro, haz punto A y no tendrás que pasar por punto B. ¿Por qué razón? 2 cosas diferentes no pueden ocupar tu mente a la vez. O caminas en el Espíritu o caes ¿qué? Preso, esclavo ¿de qué? De la carne. Pero tú no puedes decir, oh, yo estoy caminando en el Espíritu y actuando ¿qué? Conforme a la carne. No se puede. 2 pensamientos diferentes no pueden ocupar tu ser cuando estén oídos. Tú no puedes concentrarte en Jesucristo y al mismo tiempo concentrarte en la tentación o en el deseo de la carne a la misma vez. No sé si alguien me está escuchando. Si usted camina en el Espíritu, usted va a poder vencer cualquier tentación, cualquier trampa, cualquier cosa que venga de parte de la carne, ya sea suya o de alguien más contra usted. Pero no puede decir usted, yo camino en el Espíritu, pero hago las cosas ¿de qué? De la carne. Dice la palabra de Dios que una fuente no puede dar 2 aguas diferentes. Es por eso que la palabra es clave, camina en el Espíritu.
Porque yo no quiero que tú caigas esclavo de la carne. Porque al caminar en el Espíritu, tú no vas a experimentar, tú vas a poder tener autoridad, tú vas a poder ver lo que verdaderamente es capaz el ser humano, es ser dirigido por el Espíritu, controlado por el Espíritu. Totalmente vas a poder decirle a la carne no, no y no. ¿Por qué? Porque en mi mente está Cristo, en mi mente está la palabra de Dios, en mi mente está el Espíritu Santo. O yo no sé si alguien me está escuchando. No pueden haber dos pensamientos distintos a la vez. No puede ser controlado por dos pensamientos distintos. A su nombre. Intente usted echarle a su carro gasolina, un galón de gasolina, luego un galón de agua, luego otro galón de gasolina y otro galón de agua, a ver qué le va a pasar al carro. No intente mezclar el espíritu con la carne, porque no funciona. O va a tener a uno o va a tener al otro. Va a ser dirigido por uno o va a ser dirigido por otro, pero no puede ser dirigido por los dos, punto. No sé si alguien me está escuchando. No se puede. Es inconcebible. No existe. Es cero probabilidad que eso existe. O es dirigido por el Espíritu o es controlado por la carne. ¿Cuántos tienen oídos? Otras palabras, tú tienes que dispersar uno de los dos para que solo uno sea quien te dirija. ¿A quién escoges tú? ¿A quién eliges que se quede? ¿Y quién se va? Es tu elección, no es elección de Dios. ¿O a quién le está dando Dios el mandamiento? A nosotros. ¿A quiénes se lo está dando Dios? A nosotros. Que nosotros somos los que tenemos que hacer la elección. Amén. El Espíritu de Dios no va a decir, por favor, déjate dirigir por mí. No, Él te dirige si tú te dejas. Si tú vienes a Él y se lo pides de corazón. Ya no quiero hacer el mismo error, ya no quiero cometer el mismo error. Ya me equivoqué una vez, 2 veces, 3 veces, está bien. Porque aún la palabra dice que si el justo cayera 7 veces Dios lo va a levantar. Pero no 30, 40, 50 veces. Porque más nos tardamos para llegar ¿a dónde? A la promesa, a la bendición, a la respuesta o algo que tú estás pidiendo a Dios, no sé, cualquier otra cosa. Muchas veces no es tanto lo que estás pidiendo, sino lo que Dios tiene para ti, aunque tú no se lo has pedido. Porque para mí el 99% de las cosas que yo he recibido de Dios son cosas que yo no pedí. No sé si alguien me está escuchando. Y lo que Dios nos da es mucho mejor de lo que nosotros pedimos. Porque lo que Dios te da no es para perdición. Lo que Dios te da no es para vanagloria. Lo que Dios te da es para su honra y para su gloria. Y Él siempre será exaltado. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.